ni sonidos y carpas, y estamos abajo la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, para decir algo. Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos, de todos, de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, ¿cómo están? Esta es una nueva edición de Mundo en Clave, una mirada diferente sobre el escenario internacional, con Lucas Loza allí en los controles. Recordemos que además de nuestra casa aquí en Radio Caput, el programa lo van a reemitir mañana en los servicios de televisión y radio pública de Marcos Paz, y el miércoles en la radio RPD FM 97.5, que también tiene su canal de YouTube, por lo cual pueden escuchar o mirar el miércoles a las 21 horas, y todos los días programas diferentes nuestros del año en Radio Pista Urbana, que es una radio colega local de aquí de Buenos Aires. Hoy no estoy solo, por supuesto, ustedes estarán viendo que estoy acompañado. No lo voy a presentar todavía, pero les cuento que mi colega, compañero y amigo Hugo Gulman hoy no estará presente. Algunos problemas, infortunios familiares que no son nada grave, pero que bueno, han imposibilitado que esté hoy aquí. Le mandamos un saludo y un abrazo fuerte. Y bueno, hoy vamos a tocar una región, no un país, ¿sí? Pero vamos a dar una pista, aunque es muy obvia esta pista, pero bueno, vamos, Lucas Loza, con el tema musical del inicio, a ver si alguien adivina. زنزانة بين حيوط ندور في زنزانة دافن ذكرياتي في جبانة ميلو منطيحو مش شوبانة مش شوبانة لا مش شوبانة ديما القدام ماشي وخلي اللي يصير يصير. Bueno, como hacemos siempre, y el primer tema es muy común, hemos encontrado, y le cuento a nuestro invitado, aunque todavía no lo he presentado, que a lo largo y ancho del planeta hemos escuchado esto, rap, en diferentes idiomas, con diferentes musicalizaciones, el ritmo siempre, y la queja urbana que parece haberse difundido desde las calles de Estados Unidos, desde las ciudades de Estados Unidos hacia el mundo. Era la queja negra en Estados Unidos, y hoy es una queja urbana de un rango etario importante, digamos, de la juventud, que lo hemos escuchado en chino, lo estamos escuchando en árabe, lo hemos escuchado en el idioma que se les ocurra. Hemos transitado en este programa por ya 70 países seguro, hemos recorrido 60, 70 países, y en todos hemos encontrado un vestigio de esta queja social urbana, sobre todo en los países occidentalizados, y en por ejemplo, o en esta región que no está occidentalizada, pero que tiene una gran influencia de Occidente. Yo voy a leer, para introducirnos en el tema de hoy, como lo hago habitualmente, un texto que dice así: no hay región en el mundo que a lo largo de la historia no haya aportado su porción de luz a la civilización,
Sin embargo, como todo, tiene un final, el sol también se pone y la oscuridad puede convertir a cualquier pueblo en una sentencia al olvido. Pero siempre se conservan rastros de riquezas pasadas, ya sea en la lengua, en la construcción, en la gastronomía, es decir, el material de trabajo de los antropólogos. Pocas regiones han tenido más de una oportunidad de estar iluminadas por los reflectores de la historia. Claro está, depende de quien cuente la historia. La zona que abordaremos hoy tuvo varias épocas de relevancia, y no solo a los ojos de Occidente, sino como puente de relación entre épocas civilizadoras distantes entre sí y de un valor fundacional. La llegada del Levante a las puertas de Europa, a modo de ordenamiento social, cultural y académico, transitó las autopistas que atravesaron las tierras en cuestión. Pero también la expulsión abrupta de los vientos levantinos cruzaron los cielos del poniente, de los que se da en llamar el Magreb, que finalmente fue superado por el maestro. Esto dicho en clave de sorna. En el norte de África, el poniente debió y aún debe soportar la ira de la Europa culta y soberbia, culta entre comillas, que saqueó y sometió al Magreb, condenando estas tierras a la inopia más cruel. Y es aquí donde los ultracrepidarios y polímatas intentan mostrar una sabiduría que no tienen. Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania, Túnez y el Sahara Occidental son también ejemplo de resistencia contra la voracidad imperial de Occidente. Bien, y revelado el tema, el Magreb, sí voy a presentar a nuestro invitado de hoy, Andrés Ruggeri. Gracias por estar aquí en Mundo en Clave. Él es especialista, es antropólogo, es especialista en autogestión y economía social, pero por otro lado se especializó en geopolítica con el punto puesto ahí en los estudios africanos, ¿no? Sí, algo de eso. Algo de eso. Algo de eso. Bueno, ¿podés definir un poquito? Yo hice una definición media sui generis de lo que es el Magreb, pero el Magreb tiene esa particularidad de ser o de haber sido una autopista de dos vías, ¿no? De ida y vuelta entre Occidente y Oriente. ¿Podés darle un cariz que de alguna manera nos indique qué cosas pasaron allí por el Magreb? Bueno, creo que pasó de todo. Pasaron muchísimas historias. Primero porque es parte del Mediterráneo en general, o sea, son países que dan, salvo Mauritania, dan al Mediterráneo. Siempre dije que era el balcón al Mediterráneo, ¿no? Como... Claro, en una, digamos, en la época conocida como Antigüedad Clásica era toda una unidad, ¿no? Uh-huh. El Mediterráneo no era algo que estaba separado claramente entre dos mundos, sino que compartía muchísimo más lo que ahora sería Túnez con Marsella o con Italia que estos lados de estos lugares del sur de Europa con Alemania, uh-huh, ¿no? Que era la Germania, que eran los bárbaros, etcétera, digamos, ¿no? Había toda una civilización común, cada una con sus particularidades, obviamente mucha diversidad étnica, religiosa, historias, ¿no? Las famosas guerras púnicas, por ejemplo, entre quienes fueron, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo eso termina, digamos, con una separación bastante abrupta con la irrupción del Islam, por un lado, y las invasiones germánicas que terminan con el Imperio Romano por otro. O sea, me estoy yendo por ahí demasiado lejos. No, pero está bien como para ubicarnos, un primer acercamiento. Claro, porque eso, digamos, ojo, las relaciones siguieron existiendo igual, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Cambian las relaciones de fuerza, el último. Cambia las relaciones de fuerza durante un tiempo. Bueno, la expansión del Islam, que fue ya después de la caída del Imperio Romano de Occidente, pero que también barre bastante con el que era de Oriente, con Bizancio. Sí, con la parte levantina, ¿no? Claro. Lo deja reducido al Imperio Bizantino a una mínima expresión, uh-huh, y cambia radicalmente la cultura y obviamente la religión, ¿no? Con un peso importantísimo en la religión islámica. Y ahí realmente... Y la adopción del árabe como de la lengua árabe. No solamente de la lengua, sino elementos de la cultura. Porque muchísimo. Cuando nosotros hablamos del mundo árabe, hablamos de una cultura, no solamente de un idioma. Sí, por supuesto. Uh-huh. Primero, está asociado a la religión, ¿no? Uh-huh. El árabe es la lengua de la religión del Islam.
Entonces, bueno, con la expansión islámica se expandió la lengua árabe, un entorno cultural que en ese momento fue muy pujante, ¿no? Cuando vemos esta cuestión de los árabes con el Islam como una cosa bárbara, retrógrada, etcétera. Hay un occidente islamofóbico muy fuerte hoy. Y habría que ver un poco cómo era en esos momentos. No trata del Magreb, pero hay un libro muy interesante que se llama Las cruzadas vistas por los árabes. ¿Y cómo la ven los árabes, la cruzada? ¿Ves? Bueno, es una mirada que no la tenemos nosotros. Es impresionante ese libro de un historiador libanés radicado en Francia, Amin Malouf. Es todo el relato de las cruzadas con fuentes árabes, donde los francos, que serían los cruzados, los franj, aparecen como unos bárbaros impresionantes, salvajes, ¿no? Salvajes, una invasión bestial de un pueblo bárbaro sobre pueblos con una civilización superior. O sea, se vieron a sí mismos y realmente... superior e inferior son palabras un poco complejas, pero son subjetividades. Pero bueno, evidentemente sí fue visto como una invasión de un barbarismo y de la misma manera que ahora ven los occidentales europeos al Islam, ¿no? Muy parecido, pero al revés. No solamente al Islam, porque vos que sos especialista en África, hay una afrofobia, no sé si se dice así, pero también, ¿no? Es decir, de parte de la cultura europea. Todo el que es de afuera es otro, una xenofobia muy, muy pronunciada hoy. Sí, creo que no es nueva. En realidad creo que es un subproducto del colonialismo. Claro, empezó en el siglo XX, digamos, lo más notorio, el Holocausto, la judeofobia. Sigue hoy con la islamofobia. Ahora es la afrofobia. Y toda xenofobia posible para seguir manteniendo la hegemonía cultural, que yo la veo en decadencia, no sé cómo la ves vos. Sí, yo creo que todo eso viene del colonialismo. Digamos, la justificación ideológica del colonialismo europeo era la superioridad civilizatoria, moral, de todo tipo, cultural, sobre esos pueblos sobre los cuales no solamente se los dominaba, sino que había una misión civilizatoria, evangelizadora, la carga del hombre blanco, ¿no? de Kipling, ¿no? Eso no, en realidad casi les estaba haciendo un favor a esos pueblos infantiles, ¿no? Eran como pueblos que estaban en la infancia de la civilización, entonces había que cuidarlo, necesitaban una especie de guardián. Digamos, todo esto son como concepciones que se fueron dando. Esto es una imagen construida posterior a la expulsión digamos, del mundo musulmán de España, o viene de antes. No, es posterior. Esto es fruto, sí, es parte de la expansión colonial. Cuando empieza la expansión colonial es donde empiezan a encontrarse discursos ideológicos justificatorios hacia ellos mismos, de las barbaries, las bestialidades que estaban haciendo. Íntimamente relacionado con la creación del Estado-Nación, ¿no? Como elemento, digamos, divisor, o sea, de dividir al enemigo en estados que puedan ser dominados, ¿no? Sí, creo que en relación a los Estados-Nación europeos, los Estados-Nación se construyen. Todos los Estados-Nación son una construcción, no solamente una construcción institucional y social, económica, etcétera, sino también una construcción simbólica, ¿no? Europa también construyó sus Estados-Nación sobre la base del dominio de determinado sector o región sobre el resto. O etnias. Pero todos los Estados-Nación europeos implican la dominación de una parte de eso que ahora vemos como una unidad sobre el resto. Francia, Alemania, Italia, prácticamente todos, ni hablar del Reino Unido, de Gran Bretaña, ¿no? Que todos esos países fueron construidos, los estados se construyeron eliminando otras lenguas que se hablaban en la región, eliminando, digamos, muchísimas cuestiones. Eso a su vez se proyecta hacia el mundo no europeo, ¿no? Porque entre los Estados-Nación europeos no se ven a sí mismos, salvo Occidente con el Este sí tiene ese tipo de prejuicio, pero entre los estados occidentales hay cierta noción de equivalencia, por lo menos, ¿no? De igualdad. Ahora, los que son inferiores son los de afuera, son
especialmente África, ¿no? África es Bueno, también han dejado Medio Oriente dividido de manera arbitraria. Todo lo no cristiano, todo lo no europeo pasa a ser objeto de esa categorización. Volvamos al Magreb, porque es importante esto que me parece que señalabas y que señalé yo, que es como una carretera de doble vía en diferentes instancias de la historia. ¿En qué momento vos establecés de alguna manera en la historia esta similitud, esta vecindad de lo que hoy son 4, 5, 6 países, ¿no? ¿Cuáles son los criterios, digamos, como para unificar desde el punto de vista regional al Magreb? Después del Magreb viene, digamos, todo lo subsahariano, está digamos, el Sahel, y después la África negra, entre comillas lo digo, ¿no? De alguna manera, el Magreb constituye un contacto mucho más permanente con esa Europa culta post-Edad Media. ¿En qué momento encontrás similitudes? ¿En qué momento encontrás cierta vida o destino en común? Bueno, eso se va formando a lo largo bueno, primero con la islamización, ¿no? La islamización ya produce una unidad mayor a lo que existía antes, ¿no? Entre esos pueblos. Después, justamente, la oposición, ¿no? con la Europa occidental, que se convierte en una rivalidad muy fuerte. Primero, las cruzadas no incidieron tanto en el Magreb, aunque hubo una cruzada, creo que fue la última, comandada por uno rey francés, que terminó en Túnez, ¿no? Entonces ya empezó a haber ahí un enfrentamiento más fuerte, y después, y hasta ese momento incluso eran el mundo islámico el que cruzaba hacia Europa. Después empezó a ser al revés, ¿no? Entonces después termina, bueno, con la expulsión de los árabes de España, y es como que termina ya Europa de sacarse encima al Islam. Y después se viene un enfrentamiento con el Imperio Otomano, que fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte. El Imperio Otomano se expandió sobre Europa, ¿no? Sí. Llegó a sitiar Viena 2 veces. Gran parte de los Balcanes fueron parte del Imperio Otomano. Entonces, de lo cual quedan enclaves. Y queda como un área cultural que todavía tiene muchas cosas en común, incluyendo a Grecia, a Bulgaria, a gran parte de lo que fue Yugoslavia. Hay muchos elementos, claro, toda esa zona de Bosnia todavía es musulmana, Albania es musulmana, bueno, hay todas esas Ahora, enclaves. Curiosamente, hay diferencias. Yo veo Oriente Medio, donde hay una puja que se diluye cuando la amenaza es externa, pero hay una puja seria entre sunitas y chiitas, cosa que no ocurre No, el Magreb es sunita, el Magreb es sunita. Lo que hay son diferencias étnicas entre distintos grupos, distintas regiones, y por supuesto cuando se conforman los Estados-nación, que los termina conformando también sobre esas bases previas, pero lo termina conformando también la administración colonial, que empieza a ser occidental a partir de la decadencia del Imperio Otomano. La debilidad del Imperio Otomano hace que también Occidente, ya después de la Revolución Industrial, con esa fuerza militar, tecnológica, esa superioridad que consiguieron en ese momento, invada y colonice el Magreb. Bueno, y también fue utilizado, porque si uno mira los países que constituyen el Magreb, fue utilizado por Europa también en su propia puja interna. Cuando vos hablas de Libia, estás hablando de Italia. Cuando hablas de Argelia, estás hablando de Francia. Y cuando hablas de Marruecos, estás hablando de España o Portugal. Ahí se utilizaron estos territorios, la puja entre ellos, que a lo mejor no existía inicialmente, para sus propios beneficios. Creo que Europa saqueó con inteligencia, lo digo entre comillas, estos territorios, y eso hoy se ve con claridad meridiana. Por ejemplo, la destrucción de Libia, ¿no? Es decir, en los últimos decenios, ¿no? A fines del siglo XX, en virtud... ya en el siglo XXI. A partir de 2011. Claro, 2011. Claro, la primavera árabe. La primavera árabe borraron a Libia
porque los intereses de Francia eran que no llegue gas barato de Libia a Italia. Digo, la puja geopolítica ahí se nota se hace muy evidente. Sí, igual hay una historia previa, ¿no? Que es justamente la descolonización, cómo se dio la descolonización, de qué manera en cada uno de los países. ¿Están descolonizados? Bueno, siempre hay dependencia, pero bueno, la guerra de Argelia... La guerra de Argelia creo que fue la más notoria. De Argelia, ¿no? fue brutal, fue brutal y fue muy fuerte todo ese proceso. En cambio, no pasó lo mismo en Marruecos. Y no es que no haya habido resistencia marroquí a la colonización francesa y española, ¿no? Pero bueno, se fueron Túnez, por ejemplo, que también fue colonia francesa, sin embargo tuvo un proceso diferente al de Argelia, fue una independencia negociada, digamos, y por supuesto que bueno, después está el caso de Libia, que fue colonia italiana, pero después en la Segunda Guerra Mundial Italia pierde esa colonia, se produce todo un proceso un poco más precoz de una independencia también negociada, muy independiente, que pero Gaddafi termina le con Gaddafi. Claro, Gaddafi le proveía gas a precio muy bajo a Italia, ¿no? Gaddafi tenía un acuerdo con Italia muy fuerte, que entre otras cosas era la contención de la migración, del resto de África que pasaba por Libia. O sea, una de las consecuencias más tremendas de la destrucción de la Libia de Gaddafi es el tema de la ruptura de esa especie de acuerdo de contención migratoria con unas consecuencias humanas. Pero creo que tenía también tremendas. El tinte del socialismo musulmán, que era una especie rara. Era difícil de clasificar el tema de la Libia de Gaddafi. Sí. Pero bueno, de todas maneras, vos nombraste a Túnez. Pero Túnez es uno de los países más pobres, si no es el más pobre de todos. El Sáhara Occidental, que es un reclamo de autonomía que todavía no se concreta y que está en disputa, haría como si fuese el sexto país de Magreb. Pero sacando a Sáhara, me parece que Túnez es el país más endeudado con Occidente, el más débil desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Debe casi 2 veces su PBI, que ya de por sí es bastante bajo, pero no tiene recursos, no tiene industrialización, y el poco petróleo que tiene, está ahí en disputa, ¿no? Túnez es un país pequeño en relación a los demás. Argelia es enorme, no tiene... O sea, es un país que es un enclave costero, como bueno, la mayoría de los países, el grueso de la población del Magreb está, de los países estos, está en la costa, ¿no? Está en la costa, en las montañas. Y el desarrollo costeras. También cultural está en la costa, más Claro. Pero Túnez, sin embargo, fue una especie de colonia privilegiada de Francia, ¿no? Era donde los franceses quizá establecieron un régimen más benigno, entre comillas, digamos, y que fue siempre un aliado de Francia y de Occidente muy fuerte después de la independencia hasta la primavera árabe, porque ahí es donde empieza la primavera árabe. En Túnez, sí. Y hoy hay reclamos en Túnez bastante pronunciados. En Túnez fue el único país donde se puede decir que las aspiraciones democráticas o supuestas aspiraciones democráticas de la primavera árabe tuvieron algún éxito, algún resultado. Sí. Ahora, curiosamente, estaba leyendo y comparando el Producto Bruto, lo que invierten en educación, lo que invierten en salud, y Túnez tiene un privilegio interesante. Es de los 5 países del Magreb, es el que más invierte en educación y es el que más invierte en salud. Esto lo tratamos porque tratamos Túnez en uno de nuestros encuentros aquí en Mundo en Clave, y a quien reporteamos y todo lo que investigamos para ese programa daba que tiene muy buena universidad, un buen nivel universitario, sobre todo en la costa, no hacia adentro, no hacia el sur. No, hacia adentro, como la mayoría de esos países, hacia adentro ya empieza la zona más desértica y no hay tanta población. Sí, Túnez tiene una gran universidad, la conozco. Sí. ¿Estuviste allí? Estuve allá, porque ahí se hizo 2 veces el Foro Social Mundial. Ajá. Yo estuve en uno de esos foros. Justo había habido un atentado muy fuerte, porque Túnez es un lugar muy turístico. Sí, exactamente, tiene una costa... Tiene la costa... Al este tiene una costa muy interesante.
y bueno, iban cruceros, o van cruceros. Sí, y creo que mucho turismo ruso, nos contó con quien dialogamos en ese momento. Sí, y de Europa, de Europa Occidental. Funcionará. Sí, espero que sí, no es que... Y sin embargo, bueno, la dimensión de Argelia es el país más fuerte de ahí, digo, económicamente, políticamente, culturalmente, no lo sé, eso te pido a vos el auxilio. Y Marruecos, ¿no? Marruecos tiene una economía formal bastante interesante, digo, como desarrollado. Después Mauritania es un país muy pequeño, con muy poco desarrollo, y Libia, bueno, fue arrasada, ¿sí? Hasta el día de hoy no encuentra estabilidad política Libia, ¿no? No, Libia fue destruida, todavía sigue dividida en dos partes, con dos gobiernos que se siguen disputando entre sí, sigue habiendo un nivel de violencia fuertísimo. Como Libia tenía mucha inmigración del África subsahariana en la época de Gaddafi, pero la gente se quedaba trabajando porque es un país que necesitaba mano de obra para básicamente la industria petrolera. Entonces eso quedó destruido y quedó mucha gente y sigue siendo un lugar de tránsito hacia el Mediterráneo. ¿En manos de quién está el petróleo libio en este momento? Los franceses y los Estados Unidos. Sí. Y de Marruecos, ¿qué podemos hablar de su economía? Hay un poco más de industria que en el resto de los países del Magreb. Hay un poco más de industria, hay también una situación de que es un país clave estratégicamente, geopolíticamente, porque está en la puerta del Mediterráneo y es también otro acceso. Es un Gibraltar 2, digamos. Claro, un acceso a Europa, sobre todo la cercanía a España. Es un país que tiene pretensiones, como podríamos llamarle, subimperialistas, ¿no? De ser la potencia hegemónica, una rivalidad con Argelia muy fuerte. Bueno, tiene un gobierno también medio, digamos, de estructura muy noble, digamos, en términos de política, ¿no? Sí, sigue siendo una monarquía donde el rey gobierna, claro, ¿no? Claro. El rey no es simbólico en Marruecos. Es el único que sigue teniendo una monarquía, porque ni Argelia, ni Túnez, ni ninguno de los otros países sigue bajo esa forma. Es un aliado de Occidente muy fuerte, es un rival de Argelia, y después está su dominio colonial sobre el Sahara Occidental, ¿no? Y eso es el gran conflicto con los argelinos, ¿no? Los argelinos defienden al Sahara Occidental, su rivalidad con Marruecos se expresa muy fuerte en el apoyo a los reclamos de... Bueno, vamos, Andrés Ruggeri está con nosotros aquí, especialista en África. ¿Cómo llegaste a África? Tu interés por África, ¿no? Por supuesto. Bueno, siempre tuve un interés, en realidad por todas las cuestiones internacionales en general, pero más que nada llegué viajando. Ajá. Me empecé a interesar, mejor dicho, empecé a conocer más a partir de viajar, sobre todo por el sur de África. Interesante. Vamos a ir a una pausa aquí en Mundo en Clave, para después entrar en el terreno de de las relaciones del Magreb con el mundo, digamos, con el mundo multipolar, por llamarlo de alguna manera. Hoy está en disputa el hegemón, Estados Unidos. ¿Cuáles son las tensiones que existen en los países? ¿Quién se haría con quién? Si hay alguna posición, digamos, común a los países del Magreb. Ya dijiste que está difícil la cuestión de encontrar, digamos, alianzas regionales, sino con el exterior. Pero bueno, vamos a analizar dónde está el punto de interés de los grandes poderes internacionales en los países del Magreb. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Per canta que me amuraste lo mejor de mi vida. Basta, deja de cantar. Me fui a escuchar Radio Caput, no te amuré nada. Radio Caput. Y un recuerdo en Caput del Papa Francisco. Pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón. Son luchadoras, son luchadoras.
Lucharon por la justicia y nos enseñaron el camino. Y me alegra que vos sigas estas huellas de tu madre y que la transmitas a los demás en tu audición radial. De modo especial rezo por la madre, rezo por vos, rezo por tu madre, Esther, y rezo por todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren llevar adelante un proyecto de justicia y de fraternidad entre todos. Son luchadoras y nos enseñaron el camino. Radio Caput. Que Dios los bendiga a todos. Esas cosas. En Caput Nada más y nada menos que Víctor Heredia. pasan cosas. Vos lo llamás y decís, ¿a qué hora es? No te preguntan ni sonidos, ni carpas, si estamos abajo la lluvia. Y eso es una cualidad, me parece, que hace a que él sea el poeta que es. Porque tiene ese corazón de ir al lugar donde se lo necesita. Porque para la gente no se olvida nunca más que él fue. A mí la música me parece que las canciones son para decir algo, Te canta para afuera, para que el otro se entere de lo que vos pensás y lo que vos sentís. Y es para eso, las canciones son para eso. Cuando hice Todavía Cantamos, la hice en referencia concretamente a la lucha de madres, a lo que pasó en mi casa. Y escribí eso para mí. De pronto fue una canción de todos. Radio Caput. El poeta es eterno. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Sos la única que me haces feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda tu mensaje de WhatsApp al 11 36 16 00 88 y recibilo gratis todas las mañanas. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. خويا ماروكيوس بانديرا خويا ماروكيوس بانديرا انا نصيري في دلانترا وشي ناس كنشوف جات ثم الغيره خويا ماروكيوس بانديرا خويا ماروكيوس بانديرا حنايا مغربة حتى الموت واخا قطعنا لا فرونتيرا. Este es un tema interesantísimo, es un tema marroquí que está dedicado a la selección nacional de Marruecos y también en clave de o rap o música callejera, ¿no? Y es una especie de oda a la selección. Si ustedes ven el video, se llama El Paisano. El video tiene muchas palabras en español porque es en Marruecos, donde la influencia española es muy alta, y está interpretado por Dima Maghrib. Difícil las pronunciaciones. El tema se llama El Paisano y está dedicado a la selección nacional de Marruecos. Bueno, como hacemos siempre, ¿no? Algunos datos de color que nos acercó Hugo anoche. Es el que busca la música. Te aclaro que la música la buscó Hugo Gulman, que es nuestro experto en música de cualquier lado. Vos preguntale música de cualquier lado, él va, la busca y te la encuentra y te trae y te describe de qué se trata. Bueno, él es el que nos acercó estos temas musicales, de los cuales yo ahí casi ni un dedo, soy oído de madera. Y nos acercó también algunas curiosidades. Bueno, el idioma subyacente al árabe que se habla es el bereber, ¿no? Que es una conjunción de muchos dialectos étnicos zonales, ¿sí? Porque hay son idiomas clánicos, en realidad son dialectos, no llegan a ser idiomas que se conjugan. Pero hay un detalle sumamente importante, a mí me llamó la atención y la verdad que le agradezco a Hugo que nos haya traído este detalle. La Universidad de Fez, en Marruecos, es la más antigua del mundo, del año 859 después de Cristo. Está reconocida por la UNESCO, y no solo lo decimos nosotros, lo dice el libro de Guinness, y como el libro de Guinness es casi como la Biblia de las competencias, ¿no? Está allí, está en el Magreb, la universidad más antigua del mundo. Bueno, otra de las cosas bueno, el Magreb, ¿qué quiere decir? El Magreb es una expresión local, también del idioma árabe zonal, porque no es del árabe, que significa donde se pone el sol, así como el Levante es Medio Oriente, el Magreb es donde se pone el sol.
Por supuesto que no se pone el sol de diferente manera a la que se pone en todo el mundo, pero de alguna manera hace una relación simbólica con la cultura, ¿no? Donde se pone la cultura. Ciudades más antiguas del mundo. Fez, que está en Marruecos, o Túnez, que tienen barrios antiguos que conservan trazas medievales prácticamente intactas. Esto es muy interesante porque también habla de no una cultura, sino de una impronta que tiene que ver con Europa también, porque la estructura edilicia y la estructura urbana que hay en Europa está heredada del mundo árabe. El patio es una invención árabe. La callejuela, digamos, que no es recta, no es damero como estamos acostumbrados aquí en la Argentina o en Occidente, es lo que copió Europa en su momento, ¿no? En la Edad Media europea. Y me parece que simbólicamente es importante destacarlo porque el comportamiento cívico, el comportamiento de la calle, no es una invención europea. La cultura europea, esa de la limpieza, de la prolijidad, que hoy todos miramos como, bueno, los latinos lo vemos como una cosa a admirar, no viene de Europa, viene de mucho antes. Me parece que esa cultura cívica, esa cultura solidaria. Hay otra de las cosas más importantes que ha desarrollado el Magreb, el Islam u Oriente, no sé si el Islam, el mundo oriental, es la cultura solidaria, cosa que no se ve en Occidente, que el cristianismo ha traído la cultura individual como elemento, digamos, de construcción social. En cambio, en Oriente, la solidaridad, yo siempre digo que hay dos religiones que no se pueden ejercer en soledad. Una es el judaísmo y la otra es el islam. Y eso tiene que ver con la conformación de pueblo, ¿sí? Cosa que el cristianismo lo perdió al momento que los romanos lo llevaron a Europa, ¿no? Y ahí la cultura individual y el capitalismo posterior desarrollaron lo que hoy tenemos como cultura individual, capitalista e individualista, ¿no? Te preguntaba antes de irnos a la pausa, Andrés Ruggeri, que nos está acompañando, ¿cómo mira el Magreb, si lo mira en conjunto o no, primero la potencia en decadencia, cuya decadencia durará mucho tiempo, que es Estados Unidos, y el surgimiento de, digamos, nuevos polos de poder, China, Rusia, el sudeste asiático, que en sí mismo también conforma un grupo de poder diferente al de China, cercano. ¿Cómo miran esos poderes al Magreb y cómo el Magreb mira esos poderes? Bueno, el Magreb es una zona como casi todas en disputa, desde el punto de vista geopolítico, los recursos. Está el hecho fundamental que es mediterráneo, ¿no? Entonces está enfrente de Europa y especialmente de Francia, ¿no? Que es una potencia más en decadencia todavía que Estados Unidos, pero que se resigna menos todavía que Estados Unidos a perder ese estatus, ¿no? Francia fue el de los grandes imperios coloniales, fue el que más peleó para conservar sus colonias de una forma tremenda. Indochina y quizás cruel, no nos olvidemos, ¿no? El vos decís Argelia y nosotros hemos hablado acá del Sahel y de Níger en especial, que tiene una cantidad de uranio increíble, claro, eso es, pero no tiene electricidad, porque el uranio lo tiene Francia. Se lo lleva a Francia. Sí, no, Francia conserva, incluso con Argelia consigue conservando influencia enorme desde el punto de vista económico, y una relación muy ambivalente, incluso desde lo militar, ¿no? Es muy complicado el tema Francia en esos países, y la relación es casi de una fuerza muy muy fuerte, y no hay que olvidarse tampoco la enorme migración magrebí en Europa, especialmente en Francia, ¿no? Entonces ahí hay unas... Claro, vienen, saquean, te dejan pobre, y cuando vos vas al lugar claro. no te quieren Pero recibir. Aparte, eso además tiene toda una evolución, porque después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, primero los franceses siempre usaron tropas magrebíes
marroquíes y argelinas, incluso como punta de lanza, ¿no? de sus ejércitos, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. ¿Han tenido batallones magrebíes? Sí, enormes, enormes, grandes fuerzas, grandes fuerzas. En Dien Bien Phu, la batalla que pierden en Vietnam, gran parte de esas tropas eran argelinas. Entonces, que volvieron imagínate que vuelven prisioneros de esa derrota y dicen, basta de esto, ¿no? Influyen en la formación militar del Frente de Liberación Nacional. ¿Y qué pasó con el mandato francés y británico en Medio Oriente? ¿También tenían tropas También hubo tropas magrebíes, por ejemplo, en la represión de la revuelta palestina del 36-37. Sí. Ahí hubo tropas magrebíes. No, perdón, me estoy equivocando. En la represión al intento de independizarse de Siria después de la Primera Guerra Mundial. Ahí hubo tropas magrebíes, usadas por Francia contra los árabes. Sí, árabes contra sirios. Árabes, en última instancia, con diferentes lealtades, digamos. Sí, porque eran tropas muy eficientes y muy crueles. Entonces, ¿bien pagas? Relativamente bien pagas, relativamente bien pagas. Para lo que era las posibilidades de la gente, ¿no? De esos lugares. Ahora, China, por ejemplo, ¿cómo ves estos países? En Túnez no hay grandes inversiones chinas, pero sí hay proyectos, ¿sí? En Argelia sí. Argelia sí, sobre todo Argelia. Argelia tiene esa particularidad, que es un país muy grande en territorio, es un país con riquezas minerales, petroleras, uranio también, tiene un poco de todo, y además tiene una cierta autonomía, a pesar de estas relaciones complicadas con Francia. No hay que olvidarse, por ejemplo, que la mayoría de la formación del ejército argelino post-independencia vino de la Unión Soviética. Entonces, tienen una tradición militar diferente a otros Cuando países. vos decís país grande, quiero decir que es casi como la Argentina. Tiene 2.300.000 kilómetros cuadrados, lo que lo emparenta con la Argentina, digamos, continental, ¿no? Sí, de los cuales la gran mayoría es desierto. De esos 2 y una población muy parecida a la nuestra también, tiene 45 millones, tiene 45 millones de habitantes. Concentrada en la costa, en la zona costera. Sin embargo, el que tiene mejor PBI per cápita sigue siendo todavía Libia, y que increíblemente quizás, claro, siempre tenemos que aclarar que el PBI per cápita no es que se divide por cabeza, se la llevan unos pocos y la gran mayoría no, pero es el más alto quizás por el petróleo, evidentemente. Seguramente, ¿no? Por el petróleo, sí. Decíamos, China tiene en Argelia inversiones importantes. Sí. ¿Y en Marruecos? En Marruecos, la verdad que no estoy no quiero mandar cosas que no sé, digamos, pero no creo que tenga grandes inversiones en Marruecos. Marruecos es una especie de otro enclave pro-occidental en una zona compleja, digamos, ¿no? Y además necesita ese apoyo occidental por sus pretensiones coloniales sobre el Sahara. Claro. ¿Rusia? ¿Cómo relaciones con Israel muy fuertes tiene? Sí, es cierto, Marruecos. es cierto. Y tuvo una comunidad judía importante también, y inclusive el ministro de Economía durante mucho tiempo fue un judío de la colectividad, digamos, judía local. Porque aparte tiene todas las huellas del paso de la expulsión de judíos de España hacia el Levante, inclusive hacia Sarajevo también había una colectividad judía. Digo, hay muchos rastros judíos en Marruecos, también en Argelia y también en Libia y en Túnez, y en Túnez también, pero sobre todo en Marruecos, donde yo tengo mis abuelos, el apellido de mis abuelos viene de Marruecos, viene de España, Marruecos y terminó en Turquía. Digo, es el clásico camino de la expulsión. Sudeste Asiático es un grupo de países interesantes que tienen cierta autonomía, aunque la cercanía con China los condiciona, pero tienen una fuerte pujanza, un fuerte desarrollo económico. Y están los BRICS, que no los conté hasta ahora. ¿Cómo es la relación de los BRICS entonces con los países del Magreb? Bueno, como siempre, en todos estos casos, Argelia es, digamos, la relación más cercana, más cercana.
O sea, porque Argelia tiene eso, tiene esa cuestión de que ellos no se casan con nadie, por un lado, o sea, no es que son pro-chinos, pro-rusos, en contra de, ¿no? Como tampoco fueron con la Unión Soviética. Si bien había una relación muy fuerte con la Unión Soviética, ellos no eran parte del bloque soviético, ¿no? Y siguen conservando esa tradición. Porque el gobierno, más allá de muchos cimbronazos, de hecho en los años 90 hubo una guerra civil tremenda en Argelia, pero el FLN conservó el gobierno desde la independencia hasta ahora y no lo va a alargar. ¿En qué momento se independizan entonces? Pues tienen un común, digamos, ciclo. Sí, son, bueno, todos de los 50, 60. Sí, fines de los 50, principios de los 60. De hecho, Túnez, si no me equivoco, se independiza en el 56 o en el 57, cuando Argelia estaba luchando. Es decir, los franceses le dieron a Túnez una independencia negociada por esa relación privilegiada, digamos, para usarlos de cabeza de playa para seguir la represión en Argelia. Para conservar Argelia. Bueno, entonces tenemos como herencia de los países del Magreb, especialmente de Argelia, es esto de la resistencia contra el colonialismo europeo, ¿no? Es una de las grandes enseñanzas, entre comillas, que uno puede heredar frente al imperio. Sí, todos esos países resistieron muchísimo. Todos, quizá Túnez fue el que menos tuvo y por eso fue de alguna manera el lugar privilegiado de los, el Benjamín de los franceses. Pero eso tiene sí. que ver también quizá con contradicciones, ¿no? El famoso divide y reinarás, ¿no? Sí. Eran enemigos de otros pueblos cercanos y entonces... esa es la técnica del imperialismo. Como siempre. Pero bueno, Argelia desde el principio, porque Francia invade Argelia en 1830. No es que es una colonización tardía, la de África en general y la del Magreb también, ¿no? Antes que el resto de África, por la cercanía, porque lo que hicieron fue cruzar el charco, cruzar el Mediterráneo e invadir, pero fue muy costosa para Francia también, ¿no? Y obviamente para los argelinos esa guerra, y fue muy costosa también la rebelión de independencia, lo mismo que Marruecos peleó mucho por su contra la colonización, y Libia, a los italianos le resultó fácil derrotar al Imperio Otomano, pero le resultó dificilísimo dominar el territorio durante mucho tiempo, incluso ya con Mussolini, etcétera. Cuando logran tranquilizar, empieza la Segunda Guerra Mundial y otra vez... Sí, bueno, los alemanes también dudaron mucho de entrar al norte de África, lo hicieron por Egipto, pero les costó un dolor de cabeza. Te invito a escuchar un tercer tema antes de sacar conclusiones finales del Magreb. En este caso es una curiosidad. Pone la música y ahora les cuento la curiosidad. نظراتك حمقوني لمساتك سحروني خذوا قلبي وعيوني Bueno, una voz femenina que es muy común en la música árabe, digamos que es los ámbitos donde la mujer se ha desarrollado en la cultura, pero curiosamente es una canadiense hija de marroquíes. Entonces, bueno, el árabe lo pronuncia fantástico, árabe marroquí, que es un árabe muy, muy limpio, digamos, en términos de limpieza idiomática o de perfección idiomática, el marroquí tiene el mismo valor que el iraquí. Son dos lugares donde se habla muy bien el árabe, ¿no? Con tonadas diferentes, como si fuese, qué sé yo, Córdoba y Buenos Aires, pero que se habla bien el idioma. Es complejo el idioma árabe, es muy complejo. Hay un idioma de la calle, hay un idioma de la cultura o de la prensa que es diametralmente opuesto, no, pero que son diferentes. Yo tengo un amigo que entiende el idioma de la calle árabe, pero no puede leer un diario ni puede escuchar un noticiero de televisión, porque el idioma es absolutamente diferente. Es curioso, es un idioma con unas declinaciones importantes y con un ritmo importante que tiene mucho que ver con lo que con el desarrollo cultural, no es un idioma impuesto. Bueno, vamos a ir cerrando. Una sola pregunta me quedó de antes y que tiene que ver con Mauritania.
porque Mauritania tiene un desarrollo, en principio es un país pequeño, ¿no? Con 5 millones de habitantes, con una economía muy, muy pobre, pero es el menos notorio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en Mauritania? Bueno, yo la verdad que no te puedo decir a ciencia cierta demasiado sobre Mauritania, pero sí es un país que está como en el interior, digamos, ¿no? Es el único que no tiene no tiene salida al Mediterráneo, creo que tiene un poco de costa al Atlántico, pero está como... Es el más retraído de los circuitos comerciales, económicos, poca población porque es mayoritariamente desierto también. Y riquezas naturales. Riquezas naturales, pocas, claro. Es como una especie de país del Sahel también en ese sentido, que es semiárido. Sí. Y muy... Sí, países medio fallidos en el sentido de que, digamos, no pueden desarrollarse en las condiciones en que están, sino es dependiendo de alguien o de algún otro sí, porque país. Hay una cuestión con todas las fronteras africanas en general, y es que son las fronteras coloniales, ¿no? Entonces, no necesariamente eso tiene alguna lógica desde el punto de vista cultural, étnico. Vale recordar que África es el continente más dividido. Tiene 53 países y no hay otro continente con esa cantidad de países y digamos, y no hablamos ni de etnias, ni de clanes, ni no, porque son muchos más. Son muchos más. Sí, inclusive hay países que tienen, por ejemplo, Gambia, ¿no? Es un país que está del lado del Atlántico, es el más pequeño, uno de los países más pequeños de toda África, con mucha influencia en Inglaterra. Ahí descubrimos en la música también mucha influencia de Gambia. Rodeado por Senegal. Exactamente. Es país alrededor de un río. Claro. Bueno, ¿cómo concluirías la importancia geopolítica, si es que va a tener en el futuro cercano, como unidad regional, algún tipo de importancia, digamos, en el trasiego de poder del mundo? Yo creo que la tiene, pero la posibilidad, la factibilidad de una unión regional es muy baja, digamos, ¿no? Porque si bien hay una unidad cultural muy fuerte, fíjate que cada uno, por lo menos los 3 principales países, que se llaman Marruecos, Argelia y Libia, están prácticamente enfrentados entre sí o en medio de una guerra civil. La unidad entre Argelia y Marruecos es prácticamente imposible, es una rivalidad muy fuerte. Y cada uno juega su partido distinto. Las relaciones con Europa son muy complejas. Esta cuestión de la inmigración, de las inversiones europeas, sobre todo francesas, y la rivalidad incluso, ¿no? Son muy complicadas. Las relaciones entre ellos, entre los países, son muy difíciles. Y después, bueno, no hablamos nada del tema por ejemplo, una cosa que tiene Argelia en relación a los demás es una tradición revolucionaria, ¿no? que todavía está relativamente vigente, ¿no? El FLN en el gobierno se ha convertido en un partido de Estado, muy cuestionado, corrupto, bueno, como muchas veces pasa, como ha pasado con otros movimientos de liberación nacional en el resto de África, pero no hay que olvidarse la fuerza que tuvo y que todavía tiene la revolución argelina, ¿no? Como te contaba un poco fuera de aire, en los años cuando se produce la independencia de Argelia, Argelia se convirtió en una especie de centro revolucionario de África, ¿no? No hay, por ejemplo, el famoso discurso de Argel del Che, que fue en Argel, ¿no? La capital de Argelia, no fue por casualidad, ¿no? Ahí, en ese lugar. O sea, Argelia con Ben Bella, que fue el primer presidente después de la independencia, era un centro muy potente en donde, por ejemplo, estuvo Mandela ahí antes de caer preso. Fue sede durante mucho tiempo de la OLP en el exilio. Exactamente. Y hace días hubo un congreso panafricano en Argel, en donde hubo representantes de 40 países de África, para organizar una demanda contra el colonialismo europeo por los crímenes en toda África. O sea, Argelia sigue teniendo esa fuerza convocante,
que no es para despreciar. Y no te pregunté, hoy tiene importante relevancia la relación del Magreb con el Sahel, es decir, con un movimiento que está unificando, entre comillas, lo digo porque es difícil también la unificación de los países del Sahel, pero hay una corriente, digamos, independentista bastante importante, sobre todo en los ejércitos y la oficialidad joven, ¿no? Lo vimos ahí en Malí, ¿sí? en Níger. ¿Cómo es la relación? Porque hay una especie de división natural, es decir, que divide, digamos, lo templado del Mediterráneo con lo árido del Sahara, del desierto. Hay una división geográfica inevitable, pero digo, desde el punto de vista ideológico, ¿qué pasa ahí? Y no conozco en profundidad qué está pasando entre ellos, pero esto del Congreso Panafricano en Argel y la cierta resurrección del discurso panafricanista, por lo menos, en estos 3 países del Sahel, ¿no? Con Burkina Faso por ahí como un lugar más claro, con Traoré ahí, etcétera, me suena que no es casualidad. Y que por lo menos entre Argelia y la Alianza de Estados del Sahel hay algún tipo por lo menos de mirarse con cierta simpatía y de prestarse atención mutuamente. O sea, Argelia es un poder fuerte, militar, económico, político en toda esa zona, y los une de alguna manera el desierto, ¿no? Yo te iba a preguntar, porque hiciste mención a eso, nos queda un par de minutos, la decadencia de Francia, que dijiste que es peor que la de Estados Unidos, y quizás estés diciendo también que Europa está en decadencia y probablemente en la dinámica de la geopolítica esté creciendo estos aires de independencia, que en realidad es un resarcimiento, ¿no? Yo no creo que lo que pretendan es vengarse, sino lograr un estándar de vida digno para sus poblaciones que están empobrecidas por el saqueo europeo, por el saqueo occidental, ¿no? Me parece que está surgiendo una conciencia en África relacionada con eso, ¿no? Con equilibrar poderes que permitan de alguna manera dignificar la vida, ¿no? Una vida que, por lo menos durante el siglo XX, yo creo que es mucho más hacia atrás, de pobreza, saqueo, de ignorancia de parte de Occidente o del capitalismo con respecto a lo que es África, ¿no? Sí, seguro. Yo no creo que haya una pretensión de venganza. En algunos sectores seguramente sí, pero que no creo que sea mayoritario, ni creo que tenga sentido para estos países plantearse eso por una asimetría de poder, básicamente. Pero por otro lado, porque justamente a pesar de ellos mismos, o sea, a pesar más que nada de los europeos, la relación, justamente por la cantidad de migrantes africanos, magrebíes que hay en Europa, es inocultable, digamos, ¿no? Esa relación no se puede romper, ¿no? Argelinos, marroquíes, son terceras, cuartas generaciones, quintas generaciones que viven en Francia y siguen siendo para los franceses argelinos y marroquíes. Sí. ¿No? Es y el otro. Para ellos mismos también. El otro que no odiar. Pero sin embargo forma parte de esa sociedad, no lo pueden ignorar, no hay forma, y eso hace también que las interrelaciones culturales, económicas, políticas sean intensísimas entre los dos. La música es una de ellas. La música es una de ellas, que es una cosa que a mí me apasiona, ¿no? Hay mucha fusión de música africana en Europa. Andrés Ruggeri, ha sido un placer tenerte, conocer un poco más de lo que pasa en algún lugar del mundo diferente al que nosotros conocemos y de los cuales nos ocupamos todos los días, que es nuestra Argentina sufrida. Este programa, ya saben, lo van a poder ver mañana en la radio pública y la televisión pública de Marcos Paz a las 16 horas y el miércoles en Misiones Oberá a las 21 horas y por Radio Pista Urbana todos los días a las 16 horas van a poder escucharnos los programas que ya fueron emitidos aquí en Radio Caput. Nos queda despedirnos, agradecerte, Andrés, este momento interesante que nos eleva un poquito más el conocimiento sobre lo que pasa en el mundo. Seguramente te vamos a volver a convocar en algún momento de la próxima temporada. Nosotros nos volveremos a ver de acá a una semana seguramente. Les agradecemos que hayan estado aquí. Hoy fue el Magreb y todo este año ha sido, digamos, un gran
una gran abertura de este programa al conocimiento de lo que pasa en el mundo, tratando de brindar información, un poco de pedagogía, y tratar de sacar las teorías conspirativas del medio del análisis internacional, que por supuesto que hay conspiraciones, no las deja de haber, por supuesto, pero que a veces cobran una relevancia que nos distrae, como decíamos en la pausa, ¿no? Distrae de lo fundamental. Las sociedades tienen su propia dinámica y van más allá de lo que se pueda urdir como conspiración. Muchas gracias, Lucas Loza, por los controles, y 7 días y nos volvemos a ver. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Y un recuerdo En Caput del Papa Francisco. pasan cosas. Querida Ana María, de modo especial rezo por las madres, rezo por vos, rezo porque son luchadoras. Estoy seguro que, además del reconocimiento de la humanidad, Dios las tiene muy en su corazón, son luchadoras, Lucharon por la justicia.